Bueno, ese ser, ese ente, llamado en Baleares Barmengol, porque recordarán ustedes que la pillaron a las 2 de la mañana, cerrando, no sé si abriendo, los bares cuando nadie podía salir de su casa. O sea, el modelo Albertí Tere Fernández en Argentina, pero en los bares. O Armengolpe, que es lo más adecuado. Bueno, pues esta hace con el reglamento lo que le pasa por las narices. Toda la vida ha habido vacaciones parlamentarias en enero. ¿Pero por qué? Porque no las necesitaba Sánchez para su ley golpista, que es la ley de amnistía que se carga el Estado de Derecho de arriba a abajo. Sí, la mesa del Congreso ha habilitado, por tanto, enero para acelerar la aprobación de la ley de amnistía. Este sábado se abre el periodo para presentar enmiendas. El plazo expirará el día 3. Se prevé que la segunda semana de enero se voten las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. Una vez rechazadas, la ley pasaría a la Comisión de Justicia, donde se debatirían las enmiendas parciales. El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, impidió a Manuel Fernández Fontecha recalar en esta comisión tras ser apartado de la Comisión Constitucional. Curiosamente, las dos únicas comisiones por las que podía pasar el texto. Fontecha ha recurrido ante la mesa la decisión y baraja ir al Tribunal Supremo. Bueno, hay que decir que Fernández Fontecha en abril será el letrado más antiguo de las Cortes, y además que Fernando Galindo, que como en la famosa película Fernando Galindo, hacía López Vázquez ante, no sé, a Katia Lorich o Analía Gadé, en fin, un monumento de estos apoteósicos, es decir, Fernando Galindo, su admirador, ese que acaba en su esclavo, su siervo. Pues eso. El problema de Fernando Galindo es que tenía que haber cumplido un trámite legal, que es comunicarle por escrito a Fernández Fontecha que lo echaba. Todos sabemos por qué. Que estaba en contra de una ley de amnistía, como todos los jueces de España, todos los fiscales de España, todo el aparato judicial, toda la administración de justicia, hasta los inspectores de Hacienda, enemigos de la humanidad, están en contra de la ley de amnistía, porque acaba con la igualdad de los españoles ante la ley. Ya se encontró la palabra de Galindo. Sí. Era Fernando Galindo un admirador, un amigo, un esclavo. Un amigo, un esclavo, un siervo. Bueno, pues Fernández Fontecha se ha convertido, como en su día Edmundo Val, pero en este caso además con irregularidades, en una de las víctimas, podríamos decir la primera víctima, además de la vergüenza nacional de la ley de amnistía. Don Manuel Fernández Fontecha, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, cuéntenos técnicamente esta parte irregular en su desplazamiento, porque usted había manifestado, ya digo, como todos los jueces, fiscales, toda la administración de justicia, todas las instituciones habidas y por haber, españolas y europeas, que la ley de amnistía es anticonstitucional. Pero hay un trámite técnico que tenía Fernando Galindo, su esclavo, su siervo, tenía que haber cumplido y que creo que no ha cumplido con usted. Bueno, lo que ocurre es que yo me enteré en concreto un jueves, el día 30 de noviembre, de que se iba a hacer un cambio en la comisión. Me enteré un poco, casi le diría que en pasillos. Entonces le mandé un mensaje diciendo pues que no estaba de acuerdo y que me notificara efectos del oportuno recurso. Entonces eso fue el día 1 y el día 4 me citó en su despacho y me dijo que me iba a dar una explicación. La explicación fue que tenía que colocar al anterior secretario general en la Comisión Constitucional y que yo salía. A la vista de eso y frente a lo que están diciendo, yo no había pedido para ese momento justicia, pedí justicia cuando me di cuenta de que realmente pretendía dejarme fuera de una comisión legislativa. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Pues que realmente notificación escrita no tengo ninguna. Fue un comentario en pasillos y luego me llegó una inscripción a la Comisión de Hacienda, que es la que yo llevaba habitualmente. La última novedad es que ayer me llegó una inscripción a Constitucional, pero en calidad con dos compañeros antes que yo, y además con orden numérico. Es decir, como un suplente, por así decirlo, del suplente. Sí. Exacto, un suplente del suplente, que es lo que siempre llevan diciendo 2 semanas, que yo era el suplente, ¿no? Por supuesto, la duda se disipa si se consulta la página web del Congreso, porque yo he hecho muchísimas sesiones de la Comisión Constitucional, sobre todo en la pandemia,
por motivos de salud en un compañero mío. Y esto es lo que ha habido básicamente. Ahora me dicen que como que me escriben a una comisión con 2 por encima y a título de suplente. Bueno, esa es la historia Pérez de los Cobos y de tantos otros funcionarios. ¿Y qué va a hacer usted en materia legal? Pues yo voy a interponer recurso ante la mesa del Congreso y ante el Tribunal Supremo, porque ellos lo que sostienen es una tesis cuasi medieval, que es que realmente somos unas personas a disponibilidad plena de la Cámara y que nos pueden quitar y poner. Es decir, la adscripción de ayer o la pseudoadscripción de ayer no tiene el más mínimo valor porque me pueden desadscribir mañana. Porque ellos tienen la teoría de que esto es un asunto de organización y que yo no tengo ningún derecho a ir a una comisión, sino que puedo andar de acá para allá, de allá para acá, en función de lo que decida el secretario general. O sea, Fernando Galindo, un esclavo, un siervo, es que él tiene esa concepción de que ustedes no son funcionarios con un currículum, con unas oposiciones, con una antigüedad, con una relevancia, por su carácter simplemente funcionario y de experiencia, sino que son comisarios que van poniendo aquí o allá. Hombre, aquí lo que yo quisiera es que usted nos explicara de la manera más sencilla posible por qué precisamente en su experiencia de tantos años en las Cortes considera que la ley de amnistía se carga en España el Estado de Derecho. Vamos a ver, yo creo que se puede explicar brevemente, pero con mucha claridad. El problema es que estamos en un proceso, y esto es muy breve, lo voy a decir brevemente, que los alemanes llamaron en Weimar la sustitución constitucional. Esta legislatura se va a caracterizar por eludir los controles, por eludir los procedimientos de reforma de la ley constitucional, de la Constitución, y se va a hacer colocando al lado leyes de inverso, de rango absolutamente inferior, no constitucional, sino rango de ley y rango de orden. Entonces, de ahí deriva la externalización, la privatización del proceso de investidura, y de ahí deriva también la aprobación de la amnistía. En cuanto a la amnistía, está muy claro. En primer lugar, la amnistía no es una ley. Se dice ley de amnistía. La amnistía es una medida. Entonces es una ley medida que afecta a muy poca gente y por tanto es una ley singular, no llega a ser ley de caso y que cae bajo las prohibiciones de la ley singular porque nadie puede recurrir contra ella, el beneficio lo perjudique. Ese es un elemento esencial que no se dice, es decir, no se trata de una ley, no es la ley de minas o la ley de montes, es una ley de forma o de procedimiento. El segundo argumento, aparte de que se trata de una ley medida que puede ser una ley singular y que podría caer bajo el anatema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se está alegando una causa. Vamos a distinguir entre causa y móvil. La causa es un conflicto absolutamente inexistente, porque ya he citado el caso de que cuando el presidente Ulysses Grant en Estados Unidos impulsa una ley de amnistía, había habido una guerra terrible, pero terrible como todo el mundo sabe, y con cientos de miles de muertos. Yo el conflicto aquí, me tienen que explicar dónde está el conflicto. Lo que había es una situación por parte del Estado español de amparo de una generosísimo, de una situación de autonomía de una comunidad autónoma como es Cataluña, y lo que hubo fue el inicio de un proceso en que se llegó al disparate de la ley de desconexión y la ley de referéndum. Es decir, en todo caso, la agresión ha venido del otro lado. Y bueno, desde el punto de vista de la justicia transaccional no hay en absoluto ningún conflicto. Déjeme decir, don Manuel, que conviene recordar que es que además la justicia española intervino, como es lógico, fiscales, el juez de instrucción y luego la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenaron los delitos desde la ley de desconexión con Carmen Forcadell, alias que soy abuela, a, por supuesto, el que proclamó la República y uno huyó en el maletero, que es ahora el socio del señor Sánchez. Pero hay algo que cuando usted lo decía, yo quería recordar algo parecido. Es una ley, no se puede hacer una ley contra una persona, eso desde el derecho romano. Y hay un precedente que es el de Rumasa, que hicieron a posteriori una ley para sancionar, para legalizar lo que ya se había producido, que fue el asalto a Rumasa. Llegó al Constitucional y mediante la prevaricación continuada del pobre García Pelayo, que firmó y se fue a morir a Venezuela, porque fue así, en esa época había más vergüenza también, hasta para ponerse, pero yo no recuerdo ningún caso en el que sea tan evidente la transacción, que como se ha dicho es
alguien que necesita los votos de un delincuente que está prófugo de la justicia, le hace una ley ad hoc a él y a su grupo, cambiando además absolutamente cualquier tipo de normativa legal, porque se inventan un conflicto, como decía usted, el motivo real no se cuenta, no dice es que necesito los votos de este jeta. Y entonces están ustedes, digamos, los funcionarios de carrera, los que están hartos de ver el tránsito de las leyes luego a la realidad, que a veces las desmiente, están en una situación, imagino que casi surrealista, porque ¿qué piensa usted cuando se sienta allí? Pues yo la palabra que más he oído en compañeros míos, juristas de muchos años y de prestigio, es justamente la palabra surrealista. Surrealista y sueño. Muchos me dicen es como si fuera un sueño o pesadilla constitucional. Luego además hay otro problema. Si no hay causa, luego está el problema del móvil, porque si la amnistía no fija un móvil, se produce una especie de perdón general. Y claro, como eso sería el caos en la calle, entonces tienen que poner un móvil. ¿Qué móvil ponen ahora? Eso es muy curioso. El móvil es haber contribuido a la secesión de Cataluña. Sí. Pero es que resulta que el delito es haber contribuido a la secesión de Cataluña. Entonces hay una identidad, en términos lógicos, entre una cosa y otra que no tiene el más mínimo sentido. Por otro lado, artículo 9.1 de la Constitución, un artículo muy original del deber de cumplimiento y que hay que decir sintéticamente que si hay amnistía posible, pues no hay deber de cumplimiento, por definición. Es decir, si la amnistía es posible, el deber de cumplimiento de los afectados por la amnistía desaparece retroactivamente. Es decir, que nunca hubo delito. Claro, es un poco, es decir, vamos a ver, por ejemplo, cuando la amnistía de la transición, el móvil fue haber contribuido al restablecimiento de las libertades. Bueno, eso es un móvil lícito. Y además hubo un consenso, se votó por unanimidad en las Cortes. Sí, pero claro, ahí lo que ocurrió fue simplemente que se pusieron de acuerdo, votaron por unanimidad y además pusieron un móvil que no era ilícito. ¿Qué pasa con el móvil de la secesión? Que el Tribunal Constitucional lo declaró ilícito. Y ojo, las sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta materia no pueden hacerse extensiva la amnistía a ellas. Va a ser ilícito siempre, por cosa juzgada. Eso es interesante, perdone, don Manuel, es interesante que usted lo diga, porque antes de Pumpido había un Tribunal Constitucional. Ahora lo que hay es un Tribunal pumpidial. Pero existe ya una sentencia al respecto, como hay sentencias del Supremo. Y claro, eso ya es muy difícil de volver a juzgar. Claro, es muy difícil volver a juzgar, es imposible, porque la cosa juzgada también afecta a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Entonces ahí hay una última razón, que es posiblemente la más actual, la más moderna en el derecho constitucional moderno, que es la igualdad. La igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación, porque aquí estamos en un paso más avanzado de la infracción de la igualdad. Estamos en que se discrimina. ¿Por qué se discrimina? Se discrimina ideológicamente, porque si yo estoy de acuerdo con la amnistía de Cataluña no tengo pena, y si no estoy de acuerdo, pues sí tengo pena. Claro. Esto es lo que llaman los americanos una clasificación sospechosa, porque la sanción penal se hace depender de lo que uno piensa, y el artículo 16 establece que no hay obligación ninguna de declarar. Habría que ir a un tribunal y decir, oiga, que este delito aparentemente común lo he hecho por la secesión de Cataluña, y entonces ya no tendría pena. Lo ha explicado usted muy bien. Ahora yo quiero que, como dice Luis Herrero, me ayude a entender la cuestión que la gente se plantea. Esta cuestión, digamos, de plantear, que puede plantear perfectamente, y es casi seguro, muy improbable, que lo plantee la Sala Segunda del Supremo, que es la que condenó a estos delincuentes por el delito de secesión y otros, pero que plantee una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea prejudicial. Es decir, no entro a discutir. ¿Y usted cree que eso primero, que lo van a hacer, y segundo, que eso va a funcionar? Es decir, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a decir que no se puede decretar la desigualdad de los ciudadanos españoles, que al fin y al cabo somos europeos. Sí, yo creo que va a ocurrir, y que los problemas que van a tener en Europa son muy grandes, tanto en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
como en el caso de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahí lo que dijo el Tribunal Constitucional es que no se puede interponer a la vez la cuestión de inconstitucionalidad ante él y la cuestión prejudicial, pero sí, no dice en ningún caso que no se pueda poner la cuestión prejudicial. Claro. La cuestión prejudicial iría al Tribunal de Justicia, por otra vía se podría llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la jurisprudencia de estos tribunales no están avalando en ningún caso la amnistía. Están diciendo cosas muy abstractas sobre el tema, pero no hay ninguna declaración de que la amnistía sea una cosa posible. En el caso de la Unión Europea, además, hay una directiva que establece la obligación de los Estados de respetar el delito de malversación en relación con los políticos, porque claro, aquí hay una cuestión muy importante. El delito de malversación lo cometen los políticos. Es un delito digamos, de especial o propio del Código Penal. Entonces, claro, la Unión Europea, que tiene una lógica implacable en esto, dice, bueno, es que si el político que malversa se autoamnistía, pues aquí vamos a tener un problema de pérdida total del derecho, es decir, ya vale todo, ¿no? Y entonces yo creo que por esa vía del Tribunal de Justicia van a tener muchísimos problemas, porque en ningún caso ninguno de los dos tribunales ha dicho que se trate de un derecho a la amnistía, ni de que la amnistía sea una cosa maravillosa. Más bien la amnistía está llena de problemas, pero básicamente porque es una institución absolutamente arcaica. Bueno, y además que de guerra civil. Eso, la amnistía es el final de una guerra civil donde se reconoce legitimidad a los dos bandos, porque los dos bandos la hacen. Por eso la amnistía, yo recuerdo el discurso de un diputado además comunista que dijo: los españoles nos hemos perdonado, nos hemos amnistiado unos a otros. Se acabó, nunca más la guerra civil. Eso tenía una lógica evidente para una situación excepcional. Pero hay que recordar que la Constitución española prohíbe el indulto general al rey. Pues si se prohíbe al rey, y una amnistía es más que un indulto general porque borra la existencia del delito, ¿cómo no se lo va a prohibir a un gobierno? Claro, lógico. Además es que con el artículo 9 en la mano, que lo que dice es que estamos obligados a cumplir para que hubiera una amnistía legítima bajo la Constitución, ese artículo tendría que decir, salvo los casos de amnistía. Pues que no lo dice. Que no lo dice. Entonces, hay que decir que se debatió, y usted lo recordará mejor que yo, eso se debatió y se rechazó, que de ninguna manera podía haber ninguna amnistía. Es que la ruptura del principio de igualdad es total. Claro. Entonces hoy día estamos en ordenamientos igualitarios. Bueno, y usted, don Manuel, está preparando unas buenas Navidades. Pues sí, haré lo que se pueda. Tiene la conciencia tranquila. Sí, yo sí. Fernando Galindo, su esclavo, su siervo, ese la va a tener más complicada. Le va a sentar mal hasta los pastelillos de gloria. Pero, bueno, muchas gracias, don Manuel, por explicarnos estas cosas técnicas. Hay mucha gente en el mundo de jueces, de fiscales, que además siguen en radio, y que todo lo que sea ayuda técnica también es muy bienvenido, porque luego al final los que tienen que lidiar con los casos son los jueces, son los tribunales. Claro, es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias, don Manuel, y felices Pascuas.